Hola, mi nombre es Gisela Solorzano Pasarán y soy estudiante de la carrera de Diseño Digital y Animación. Y quiero contarte sobre algo que dio la vuelta, o si no, llegó a muchos lugares del mundo, como por ejemplo Argentina, Chile, Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú, inclusive hasta Estados Unidos y Canadá, pero todo se originó en México y fue escrita y hecha y todo en México. Seguramente reconocerás a este personaje, o quizá a este, o a este, y si vemos esta imagen todos juntos, sabemos de qué estamos hablando. Pero sin duda sabemos quién es él, el Chavo del Ocho. Y sus frases fue sin querer queriendo, bueno, pero no se enoje, se me chispoteó, eso, es que no me tienen paciencia y otras muchas más. El creador de ese personaje es el mismo, nada más que en la vida real, sin personaje se llama Roberto Gómez Bolaños, quien nació el 21 de febrero de 1929 y falleció el 28 de noviembre del 2014. Es uno de los creadores influyentes de la televisión mexicana, con sus personajes como el Chapulín Colorado, el Doctor Chapatín o el Chompiras. Esto es más o menos para darte un poquito de contexto. Y eso para entender qué onda con estas disputas legales y qué tiene que ver eso con los derechos legales y los derechos de autor y las marcas registradas. Bueno, pues todo se originó por una disputa que fue que la serie del Chavo del Ocho fue retirada de todas las señales de Televisa y de otros canales internacionales por un vencimiento de contrato de derechos patrimoniales, que no llegaron a un acuerdo entre las personas. Y esto fue en julio del 2020, pero pasemos a lo importante, al marco legal. Y veamos lo que dicen las leyes. Recordemos que la Ley Federal de Derecho de Autor y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial fueron las que respaldan toda esta información. El artículo 13 de Obras Protegidas nos dice que son objeto de protección las obras literarias, musicales, dramáticas, de danza, pictóricas, escultóricas, audiovisuales, radiofónicas, de diseño, fotografía y muchas más. Pero esto es relevante con el caso porque El Chavo del Ocho es una obra audiovisual que está compuesta de guiones, personajes, música e imagen. Por lo tanto, su contenido está protegido por derechos de autor desde el momento en que se creó. También tenemos el artículo 18, que titularidad del autor, y nos dice que el autor es el titular originario de los derechos sobre su obra. Esto significa que Roberto Gómez Bolaño fue el autor general de todos los personajes, historia, guiones, sin importar si trabajó para Televisa. Él conserva siempre el reconocimiento como creador. Y con esto llegamos a los derechos morales, que es el artículo 19, y nos dice, el autor tiene el derecho inalienable, imprescindible e irrenunciable de ser reconocido como tal. Aunque Televisa, poniéndolo en este caso, tuviera permiso de transmitir la serie, nunca puede dejar de reconocer públicamente a Chespirito como el autor. Incluso después de su muerte, ese derecho pasó a sus herederos. Otro artículo, como el 27 y 83 de Derechos Patrimoniales y Obras por Cargo, nos dice que el autor o su representante puede autorizar la reproducción, comunicación pública, distribución o transformación de su obra, y el otro nos dice que en las obras realizadas bajo relación laboral o por encargo, los derechos patrimoniales pueden pertenecer al empleador, salvo el pacto contrario. Esto nos pasamos a nuestro caso y nos dice que Bolaños trabajó muchos años en Televisa, por lo que los derechos patrimoniales, es decir, los económicos, fueron cedidos a la empresa por contrato. Sin embargo, cuando el contrato venció en 2020 y no se renovó, Televisa perdió el derecho de seguir transmitiendo la serie y por eso fue retirada del aire. Por otra parte, el artículo 78, obras derivadas y personajes, nos dice que son obras derivadas aquellas basadas en una obra preexistente que mantengan su originalidad. Esto, ¿qué tiene que ver con nuestro caso? Bueno, se refiere a que los personajes del programa que pueden registrarse individualmente si poseen rasgos distintivos. Por eso, los personajes como la Chilindrina o Kiko pudieron ser registrados por los actores que los interpretaron, aunque el concepto original seguiría siendo de Chespirito. El artículo 117, derechos conexos, nos dice, los artistas, intérpretes o ejecutantes tienen derecho a oponerse a toda comunicación pública de sus actuaciones sin su conocimiento. Este es el artículo que protege a los actores. Ellos no son los autores de la obra, pero tienen derechos conexos sobre su interpretación. Por eso, Televisa debía tener acuerdos con los intérpretes
para seguir usando sus imágenes y voces en retransmisiones o nuevos proyectos. Y eso nos lleva al artículo 172, registro de marca. El registro de marca concede a su titular el derecho de uso exclusivo sobre los productos o servicios para los que se otorgó el registro. Es decir, en este caso, Televisa registró las marcas El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado ante el INPI, lo que le dio control sobre la comercialización de juguetes, ropa, alimento y campañas con esas imágenes. Cuando el contrato venció, ese uso también queda limitado hasta que se renegocie. Y no solo eso, también tuvieron unas disputas un poquito adicionales, como sobre la música utilizada sin licencia. En 2016, compositores extranjeros demandaron a Televisa y Chespirito por usar sin autorización piezas, como por ejemplo The Elephant Never Forgets. Ahí se violó el artículo 27. Por otra parte, también personajes reclamados por actores. Si recuerdas, María Antonieta de las Nieves registró La Chilindrina en 1995. Ella argumentó que Bolaños no renovó el registro, por eso ella pudo hacerlo. Este caso mostró una falla en la gestión de renovación de derechos, lo que permitió a ella pues tener la titularidad comercial del nombre. Ahí en este caso se aplican los artículos 78 y 117. Y con esto terminaríamos este caso acerca sobre Chespirito. Muchísimas gracias.